Este código toca a la sociedad en términos generales. Y lo que está en debate ni siquiera es el tema de las tres causales. Las tres causales es un tema dentro de esa variedad. Hay como 15 versiones de código. En todas esas versiones anteriores, el artículo de la no responsabilidad penal de las iglesias no estaba. Es un tema nuevo que se puso ahora. Eso lo decidió el país, República Dominicana, cuando modificó su constitución en el 2010. Dijo, ojo, todos los convenios, todos los tratados tienen igual valor constitucional. La Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de conocer las observaciones que se hicieron al proyecto del Código Penal aprobado previamente por el Senado de la República y aprobado en una primera lectura por los diputados. Sin embargo, hay un antes y un después del lunes en que la Cámara de Diputados convocó las vistas públicas y se escucharon todas las observaciones y los cuestionamientos al Código Penal. ¿Concluirá en esta legislatura el conocimiento del código o se pospondrá para una próxima legislatura? ¿Pedirán los diputados una ampliación de la sesión de ellos antes de que se cierre definitivamente y se instale un nuevo Congreso? Bueno, estas cosas son de las preguntas que nos hacemos a propósito del debate del Código Penal. Y tenemos a Sergia Galván, una que sí conoce las respuestas a muchas de estas preguntas, que es miembro de la Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres y que ha estado en la batalla política y social por un Código Penal equilibrado, justo, que respete y valore los derechos de las mujeres, de los niños y las niñas y de la sociedad. Muchas gracias, Sergia, por aceptar esta conversación. Hoy es un día clave porque la Comisión Especial de Diputados se entiende que está pidiendo más tiempo, pero hoy es un día decisivo que vamos a saber si finalmente se le concede o no el tiempo para seguir sesionando, o que esto pase a un próximo periodo, a una próxima legislatura. ¿Tú qué piensas que puede ocurrir? Bueno, antes que nada, gracias por invitarme y además agradecer todo el apoyo de Acento con sus reflexiones y sus análisis, que creo que hace una buena contribución a la sociedad dominicana en términos de que se pueda fijar una idea y una posición sobre el código. Fausto, después de las vistas públicas, lo que queda es una decisión política. Esto es político, ya es una decisión política. En esas vistas públicas quedó de manifiesto primero la intención, la demanda del pueblo dominicano a través de sectores diversos de la sociedad que se manifestaron. Sector empresarial, gremial, movimientos sociales, sindicales, grupos profesionales, sociedad civil, entidades científicas, entidades académicas. Entonces, y además con argumentos científicos, argumentos médicos, argumentos legales, argumentos constitucionales. Entonces, lo que queda definitivamente es una decisión política. Pero tú no mencionaste las organizaciones políticas. Las organizaciones que se expresaron también, se han expresado. Por ejemplo, yo vi una comisión de las mujeres del PRM, en donde estaba Dilia Leticia, la doctora Ibelicia Acosta, en donde estaba Paula Disla también. Olaya Dotel. Olaya Dotel, que se expresaron abiertamente a favor de la modificación del Código Penal.
sí. que se conoce. Bueno, lo primero... Creo que el Partido de la Liberación Dominicana también está de acuerdo con una modificación de ese código para que incluya las causales. Mírala ahí. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes de Olaya Dotel leyendo el documento junto con Paula Disla, junto con Dilia Leticia y con Ibelice Acosta. No, efectivamente, primero, dentro del PRM hay diferencias con relación a esto. Incluso yo creo que la mayoría de la dirigencia histórica del PRM y ese nuevo grupo que ha sido importante también en el PRM, tanto para llegar al poder como para sostener esta administración, está de acuerdo. Igualmente en el PLD tiene una posición también oficial a favor. La mayoría de partidos alternativos, la APD, Alianza País, Patria para Todos, Opción Democrática, Frente Amplio, Fuerza Camañista, o sea que la mayoría, creo que prácticamente todos los partidos, por ejemplo, alternativos, están apoyando también esta versión del código, porque es algo, este código toca a la sociedad en términos generales. Y lo que está en debate ni siquiera es el tema de las tres causales. Las tres causales es un tema dentro de esa variedad, pero ese código toca aspectos importantes que tienen que ver con derechos de la ciudadanía en términos generales, que tiene que ver con justicia social, que tiene que ver con protección de la niñez, que tiene que ver con protección de grupos que están en situación de altos niveles de vulnerabilidad, que tiene que ver con los derechos ambientales, que tiene que ver con derechos económicos, que tiene que ver con la corrupción, entonces, y que tiene que ver incluso con todo el mismo marco legal de República Dominicana. También hay muchos juristas que han planteado los problemas también legales y en términos de aplicación de la justicia que conlleva ese código. ¿Tú tienes alguna idea o alguna información sobre la posición del partido principal de la oposición que resultó ser Fuerza del Pueblo por el resultado de la última elección presidencial y congresual? Bueno, Fuerza del Pueblo... Con respecto a este tema. Fuerza del Pueblo como partido no ha fijado una posición aún. Sin embargo, hay integrantes de Fuerza del Pueblo que sí se han manifestado a favor del código. Me imagino que igualmente tendrá contradicciones a lo interno en términos de eso, pero es de los partidos de oposición que no ha fijado una posición oficial. Pero la Iglesia Católica y los grupos evangélicos le dieron apoyo a las aspiraciones de algunas de las personas de Fuerza del Pueblo, particularmente la candidatura senatorial. Y uno de los elementos por lo que le dieron apoyo fue por las tres causales. Sí, por supuesto que haya estado... El senador electo es provida, de estos grupos que dicen ser provida, sí, ¿verdad? Sí. Pero que rechazan las tres causales como eximentes. Provida menos la vida de las mujeres. Las otras vidas, la vida del embrión, pero no la vida de las mujeres. Sí, por supuesto, pero fíjate que pasa algo. Su principal líder fue el primero en observar en el 2006 el Código Penal. Entonces, ¿qué pasa? Es coherencia. Hay un problema serio de coherencia política. Ahí hay mucha manipulación política. Y yo recuerdo en una visita justamente que hicimos siendo el presidente Fernández, estando en el poder, como dijo, no, yo estoy totalmente a favor
de las causales. Leonel Fernández. Leonel Fernández. Y dijo, y lo voy a observar. Y observó en el 2006. Es decir, que entonces fue coherente. Entonces, sí, pero su postura, a partir de ahí, ha sido una postura de mucha incoherencia política, pero bueno, yo creo que la incoherencia también es un elemento que en la vida política dominicana está presente. Acuérdate que en el 2016 el PRM, como partido, fijó una posición oficial sobre las tres causales de apoyo. El presidente Abinader, fuera del territorio dominicano y aquí, ha dicho que está a favor, pero le falta la voluntad política, falta decisión política, pero en el caso del PRM, no asumir una posición oficial, fuerte, de mejorar ese código, va a tener unas consecuencias políticas y va a tener que pagar también un precio político muy alto por la naturaleza de su partido socialdemócrata. No hay un partido socialdemócrata que no tenga un mínimo de compromisos en materia de derecho. Entonces va a pagar un costo político muy alto de no... Pero eso estuvo en el programa de gobierno del PRM en el 2016. Por supuesto. El apoyo a las tres causales. Por supuesto. ¿En el programa de gobierno del 2020 estuvo o no estuvo ese tema? En el del 2020 lo matizaron. Lo matizaron. En el 2020 lo matizaron. Pero el presidente Luis Abinader dijo que él era personalmente partidario de las tres causales. Totalmente. Eso lo dijo en una entrevista en el periódico El País. Totalmente. Y posterior, y creo que también lo dijo en El País, en República Dominicana. Así es. Bien. Y además, parte de su dirigencia. Entonces yo creo que falta voluntad política, hay mucha incoherencia, es una decisión política. Incluso yo cuestiono cuando discurso del presidente que te plantea, bueno, esto es un asunto que divide a la sociedad. Entonces yo me pregunto, ¿y qué tema divide más a la sociedad que la reforma fiscal? ¿Tú has visto un tema que divida más a la sociedad que la reforma fiscal? ¿Tú has visto un tema que divida más a la sociedad que la reforma constitucional? ¿Tú has visto un tema que divida más a la sociedad que la seguridad social? Y yo veo que están haciendo apresto, por ejemplo, con la reforma fiscal para pasarlas, están haciendo las negociaciones. Entonces, ¿por qué este código, que tiene que ver con derechos, que tiene que ver con derechos fundamentales, que tiene que ver con derechos de la niñez, que tiene que ver con derechos de las mujeres, que tiene que ver con combate a la corrupción, que es una de las banderas también del PRM, y que es una de las banderas por las que el PRM llegó al poder, y que conquistó también el apoyo de mucha gente que estaban en contra de la corrupción, y que en base a ese discurso también le dieron... Se adhirieron a una posición, digamos, pro-democrática, pro-transparencia, anti-impunidad, que fueron los temas que generaron mayor debate y cuestionamiento a la pasada administración. Exacto. Pero me gustaría saber, finalmente, ¿tú crees que en esta legislatura terminarán estos congresistas de aprobar el código como está o preferirían que finalmente se pospusiera? Mira, depende cómo soplen los aires en Palacio. Definitivamente, porque es una decisión política, insisto, lo que está en juego. Lo que han planteado es que lo van a aprobar. Hay una prisa enorme en aprobarlo. Hay una prisa enorme en que se apruebe. Y hay una prisa que es política. Y que yo creo que ya ha sido planteada, incluso análisis de este mismo
Canal también y de este mismo periódico Acento han puesto en evidencia también ese análisis en el sentido de que pareciera ser que el PRM tiene un interés marcado en que se apruebe en esta legislatura que dé una composición más diversa y donde la responsabilidad no va a caer definitivamente en el PRM. Si se aprueba después del 16, es claro que esa responsabilidad política va a ser exclusivamente del PRM. Entonces bueno, es probable que eso esté. Bueno, estos legisladores escogidos en las elecciones del 2020, muchos de ellos fueron parte y resultado de alianzas y negociaciones. Incluso el PRM tenía poca gente con disponibilidad de lanzarse a una candidatura senatorial porque entendía que podía perder. Pero se produjo un arrastre muy fuerte a favor de Luis Abinader como consecuencia de la interrupción de las votaciones municipales en febrero del 2020, y entonces el PRM y Luis Abinader arrasaron. Entonces, en esa colada, muchos no eran exactamente PRMistas, sino gente con recursos para poder hacer campaña, que no tenían ningún compromiso político o ideológico, sino la oportunidad de ir a un puesto o de invertir un dinero en una campaña. Digamos que no son necesariamente tan PRMistas los que están ahí. Tú sabes que hay varios, que algunos son riferos, otros son que vendieron empresas en Estados Unidos. Por ejemplo, la senaduría de Moca era una senaduría que la tenía prácticamente segura José Rafael Vargas del PLD. Y vino un hombre que había vendido unas empresas con muchos millones de dólares y lo derrotó en una campaña electoral que finalmente resultó ventajosa para el candidato del PRM. No, Entonces, el Congreso que tenemos hoy es el resultado de todos esos fenómenos que se dieron. Y también, digamos que podría decirse que no es tan PRMista como el que sí va a instalarse a partir de agosto 16. Sí, totalmente de acuerdo contigo, aunque siguen los riferos. Sigue gente cuestionada por narcotráfico, sigue gente cuestionada por lavado de activos, sigue gente cuestionada por corrupción, pero obviamente el hecho de llegar ahí también bajo la franquicia del PRM y también de tener una base fuerte también de militancia del PRM, le atribuye, le da, digamos, ellos tienen el poder. Pero también hay que reconocer que hay grupos fácticos como la Conferencia del Episcopado Dominicano o la posición de las congregaciones evangélicas que se reúnen en diferentes organismos. Y que tienen su cuota en el Congreso. Cuota en el Congreso y en el Palacio. Y en el Palacio. Bueno, y en los palacios municipales también. Municipales. Porque son grupos que ejercen y saben ejercer la presión política. ¿Qué pasa con los partidarios de las causales? ¿No también ejercen presión política electoral? Mira... yo creo y en serio, yo creo que el PRM va a pagar un costo político muy alto, y lo repito, porque justamente ese sector mayoritario que apoya las causales, ese sector mayoritario que tiene un compromiso con los derechos, que tiene un compromiso con el combate a la corrupción, contra la impunidad, por la justicia social, fue un grupo que parte de ese sector le dio apoyó al PRM, pero no le dio, y el PRM está perdiendo eso de vista. No fue una carta en blanco, y lo dicen de manera
permanente. Entonces yo creo que hay un serio problema político, que el PRM no está mirando, que el PRM no está poniendo atención, justamente todos esos sectores que están... Pero esos grupos evangélicos y católicos han apoyado al PRM. Mira, son grupos que en el fondo, en términos políticos, no le dan su voto al PRM, porque son grupos, la mayoría de la ultraderecha conservadora, que jamás van a votar por el PRM. Hay algunos que se cuelan, se han colado y como tú dices, están ahí en el Congreso, en los ayuntamientos y eso, pero como base social, esa base evangélica, conservadora, tradicional, esos sectores que el PRM quiere atraer, esos sectores ultranacionalistas, esos sectores antiderechos, son sectores que al final van a dar el voto a quien le garantice una cuota de poder, pero no son grupos que tienen un compromiso político real con ninguna fuerza, con ninguna agenda política. O sea, es donde realmente tengan la posibilidad de tener una cuota de poder, donde tengan la posibilidad de que se les sigan garantizando los recursos que extraen de la administración pública a través de canales diferentes. Entonces yo creo que en términos políticos lo correcto de verdad sería que el PRM ponga atención a lo que la ciudadanía, a lo que el pueblo dominicano ha venido manifestando de manera mayoritaria en términos de términos de las encuestas. La mayoría de las encuestas que se han hecho están a favor en términos de los discursos. Entonces yo digo, pero ¿por qué tanta sordera? Bueno, ¿por qué tanta ceguera frente a lo que está pasando? Sí. Y también tomar en cuenta, las iglesias están también en declive. La última encuesta de Barómetro de las Américas 2023 muestra cómo la Iglesia Católica, de pasar a tener el 67% de feligresía en el 2008, pasa a un 47% en el 2023, un 21% de pérdida de feligresía, de adhesiones. Las iglesias evangélicas que subieron con Trump en el poder, aquí hubo un ascenso, porque la administración de Trump invirtió mucho en los países de América Latina para apoyar a esas comunidades. También mostró un descenso significativo de un 5% con relación al 2019 ahora. O sea, es una caída estrepitosa. Del 2019 al 2023 usted bajar 5 puntos. Eso es estrepitoso. Entonces yo creo que aquí lo que está en juego es un tema serio, es un tema político. Y que creo que el PRM no está poniendo atención a lo que está pasando. Creo que la oposición también no está prestando la debida atención a lo que está pasando en el país. Esto no se va a detener. Hay una ola. Los derechos son progresivos. Entonces, la historia no camina hacia atrás, por más que querramos forzarla. Estos derechos son derechos que realmente hoy, mañana, pasado mañana van a llegar, porque eso es histórico. Además, estamos legislando con un código penal que se supone va a regir por los próximos 50, 60 o 100 años. ¿Cuánto tiene este? 140 años. O sea, estamos hablando, y además este código retrocede incluso a eso. Entonces yo creo que es una cuestión de sensatez, de racionalidad política. Lo que está contemplado ahí en ese código, hay cosas que tú dices, pero esto es, o sea, ¿de dónde están sacando esto? Yo te digo, cuando yo veo el tema de discriminación, la discriminación
Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la discriminación es un asunto que compete al Estado, es función del Estado. Nuestra Constitución es función del Estado. ¿Sabe qué establece este nuevo código? Que la discriminación es una acción pública, pero a instancia privada. ¿Qué significa eso? Que el Estado renuncia a su obligación, a su función esencial de perseguir, de investigar y de sancionar la discriminación. O sea, el Estado está renunciando a esto, sí, que parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si no hay un ente privado que denuncie la discriminación, el Estado no va a actuar. Entonces, esto es grave y es un retroceso. Una primera pausa en este diálogo con Sergia Galván, de la Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres. Volvemos en un momento en este diálogo sobre el Código Penal en discusión en la Cámara de Diputados. Sergia, ¿por qué estos grupos que son partidarios de las tres causales han permitido que toda la discusión se centre solo en el tema de las tres causales y no en las tremendas troneras que tiene el Código Penal en términos de derecho en otras cuestiones? Como por ejemplo el concepto de violación sexual. Violación sexual ocurre solo cuando hay penetración. Y ese es el concepto que maneja el Código. Las demás formas de violaciones, de discriminación, de agresión sexual, psicológica y física también, no se contemplan en este Código. ¿Por qué? Mira, han permitido que solamente se discuta la cuestión de las tres causales. Yo creo que es muy importante indicar que el hecho de poner el acento solo en las tres causales no es un asunto que viene de lo que hemos sido los defensores y defensoras de las tres causales. Poner el acento ahí tiene que ver en que las iglesias, fundamentalmente, católicas y evangélicas, ese ha sido el único tema que le ha interesado del Código Penal y donde han puesto, han invertido todo su poder mediático, su poder político, su poder internacional para llevar la discusión a las tres causales. Pero somos esas organizaciones de mujeres las primeras que hicimos una propuesta completa de Código Penal, reclamando todos esos temas que hoy están en debate. Hicimos un código, Fausto, fue hasta educativo. Esta primera versión del código. ¿Es el código que presentó José Horacio como diputado? No, nosotros presentamos a principio, en el 2003, presentamos una propuesta que se llama Por un Código Penal Moderno y Consensuado, y entregamos al Congreso una propuesta completa de código, desde el preámbulo hasta el final, con la versión que se estaba discutiendo, la versión que tiene el código actual, las propuestas nuestras y los argumentos. Una propuesta completa por un código penal moderno y consensuado, fruto de un debate entre organizaciones sociales. Entregamos ese código. O sea, desde el 2003 nosotros estamos presentando esa propuesta de código, pero claramente todo el énfasis mediático estuvo en las tres causales, pero fuimos nosotras las que planteamos todo el concepto de la violación, porque obviamente este código plantea que solamente hay violación si hay penetración, y que la violación es menor si la hace la pareja, o sea, tiene una recompensa, digamos, la pareja que viola con relación a los otros.
nosotros hemos planteado todos esos temas que tienen que ver con, por ejemplo, la corrupción, todo el tema que tiene que ver con discriminación, todo el tema que tiene que ver con garantía de la niñez. Nosotros hemos venido planteando... El tema de la inimputabilidad de las iglesias en materia penal conjuntamente con las instituciones públicas. Te cuento que ese tema es nuevo. O sea, porque también hay una novedad, o sea, y por eso decimos que es un retroceso. Hay como 15 versiones de código. En todas esas versiones anteriores, el artículo de la no responsabilidad penal de las iglesias no estaba. Es un tema nuevo que se puso ahora. Ese artículo no estaba. Pero ponen a la iglesia con el Estado, con los ayuntamientos, con todas las instituciones públicas. Con todas las instituciones Entonces, públicas. Las pero eso no estaba antes. Ese es de la cosa nueva. Y es grave. Porque incluso es un asunto que ni siquiera a la propia iglesia le conviene. Y te digo, ¿cómo que no le conviene? No le conviene. ¿Tú sabes por qué no le conviene? Bueno, si tú dices, la iglesia es realmente comprometida, responsable y eso. ¿Por qué no le conviene? Porque eso abre una brecha al lavado de activos, al narcotráfico, a ilícitos, a grandes ilícitos. ¿A través de la iglesia? A través de las iglesias, porque ¿qué tú haces? Bueno, tú quieres hacer el ilícito de evasión fiscal. Pero las iglesias no pagan impuestos. Entonces tú dices, bueno, yo quiero no pagar impuestos, entonces yo voy a construir mi iglesia o a través de las iglesias yo voy a cometer este delito. Lavado de activos. Mira, yo voy a crear programas sociales. Están muy bien vistos, las iglesias siempre han hecho los programas sociales. Entonces, a través de esos programas sociales, yo voy a hacer... Pero el Estado ha sido históricamente, y yo escribí varios reportajes sobre eso, en la revista Rumbo, cuando existía la revista Rumbo, de cómo era la inversión del Estado en las construcciones, edificaciones de las iglesias. Muchísimo, a todos los seminarios, casas de acogida, lo que fuera, la cantidad de construcción, la construye el Estado. Un aporte enorme del Estado a las iglesias. Un % alto del 4% se va en las iglesias. Y por eso incluso yo digo, yo no entiendo por qué el miedo a las iglesias, porque déjame decirte, o sea, las iglesias pueden hacer todo lo que hagan, pero no van a renunciar a todos esos recursos económicos que reciben del Estado Dominicano. Entonces yo no entiendo por qué el miedo. Tú, yo, cualquier ciudadano, cualquier institución, bueno, o sea, no tiene mucho que perder, pero las iglesias sí. Entonces, incluso aquí cuando se aprobó el código, porque aquí hay que decir también que nosotros tuvimos un año con un código penal que incluía las 3 causales en el código cuando en el 2015, nosotros tuvimos ese código 2014-2015, a veces me viene la confusión. Nosotros tuvimos un año de código penal aprobado con las 3 causales. ¿Pasó algo? Es más, durante ese año ni siquiera hubo un piquete en contra de ese código. Ese código no está vigente por una decisión del Tribunal Constitucional que argumentó ya al año, ya cuando se estaba cumpliendo el año para que entrara en vigencia, planteó que había sido inadecuado el procedimiento. Pero volviendo a lo de las iglesias, también este artículo deja en la impunidad también los delitos sexuales. Y esto es grave. En la mayoría de países, las iglesias han asumido la responsabilidad de indemnizar a sus víctimas, fruto de la pederastia, fruto de los delitos sexuales que se cometen a lo interno de su institución y donde ha habido compromiso porque un cura, un pastor cometió pederastia, delitos sexuales, violaciones y lo trasladan a otra parroquia,
a otro centro y las iglesias han tenido que asumir esa responsabilidad. Pero conociendo que es un depredador sexual, lo ponen a otro lugar en donde no lo conocen. Exactamente. Entonces, pero eso las es iglesias... Protección. Igual pasó aquí en República Dominicana con el nuncio apostólico, el representante del Papa, Józef Wesolowski. Exactamente. El polaco. El polaco. Entonces, en esto, ¿qué va a hacer? Que no finalmente salió huyendo del país protegido. Exactamente. Por gente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Dilo claro, y sobre todo muy protegido por el cardenal y muy protegido también por uno de los curas que mantiene más beligerancia en contra de las causales. Me refiero al padre Manuel Ruiz. Ah, Manuel Ruiz. Que fue el que defendió a Wesolowski cuando, y dijo que lo que queríamos era hacerle daño a la iglesia, cuando luego se mostró eso. Cuando él le hizo tanto daño a niños. Entonces, exactamente. Entonces, en este caso... Que por cierto, la cosa es que como eran niños que eran limpiabotas, de la calle, que eran de la calle, desechables, bueno, no importan, son desechables, son pobres, porque en definitiva este código a quien va a afectar es a los pobres. Así y se lo decían en la vista pública, una mujer Benita, que vino Cordero, de Benita un campo Cordero. de Yaguate, y se lo dijo bien claro, a quien afecta es a las mujeres pobres en el caso de las causales, pero es prácticamente todo, pero en los casos de las causales, porque frente a un embarazo que pone en peligro la vida de una mujer que tiene recursos económicos, va a interrumpir o en una buena clínica aquí, o se va a Miami o se va a Puerto Rico. Igualmente... Porque tampoco hemos tenido casos judiciales de persecución de centros médicos o profesionales que han practicado o lo practican permanentemente, interrupciones. Podemos hacer un programa de ese tema, Fausto, porque sí, nosotros tenemos ahora, en este momento, varios casos en la justicia, tenemos mujeres condenadas también cumpliendo penas, pero podemos hablar luego de eso, porque eso es grave y eso no se dice, pero prima se le está una doble el moral. Artículo 317 del Código Penal. Sí. El 317. Sí. ¿Qué dice el artículo 317 del Código Penal actual? Bueno, penaliza también el aborto, igual que se quiere. Y a los quienes la practican. Y a quienes también lo practican también, a los médicos, los profesionales de la salud, los profesionales que intervienen, porque déjame decirte, ¿Y desde cuándo hay sanciones aquí? ¿Desde cuándo se aplica el 317? Pocas veces. Pocas veces, porque aquí hay una doble moral. O sea, hay como, y tú lo ves, que incluso en las discusiones dicen, no, pero aquí nadie va preso, o sea, vamos a mantenernos, vamos a actuar bajo la ilegalidad. Lo que pasa es que esa ilegalidad a quien afecta es a los pobres. A las mujeres porque pobres. Es verdad que, y aquí lo sabemos, que muchas veces los médicos actúan para proteger la vida y la salud de las mujeres, a pesar, se la juegan, digamos, a pesar de estar ese código ahí. Pero ¿quiénes pagan este precio? Fundamentalmente son las mujeres pobres. Porque son mujeres que llegan desangrándose y, como dijo Benita, en la UNAD, que ella dijo que nunca hay nada, se quedan así esta persona. Entonces yo creo que es un código, pero la corrupción, el hecho de que prescriban los delitos de corrupción. O sea, ¿en qué se traduce la corrupción y las infracciones contra el patrimonio público? ¿Quién es que sufre la mayor consecuencia? Son los pobres, porque eso se convierte en pobreza. Bueno, ahí la señora Hernández, la madre de Esperancita, hizo su testimonio frente a la comisión especial y dijo que ella no tenía la oportunidad de contar con su hija con vida, porque por un embarazo de 1 mes y por tener leucemia, creo que era que tenía. Sí, leucemia. Hubo una persona que se le sentó a su lado para evitar que los médicos hicieran el procedimiento para salvarle la vida. El padre Manuel Ruiz, del padre Manuel Ruiz, porque estuvo hablando.
que se metió de lleno en ese hospital para impedir que los médicos actuaran. Entonces, esto es realmente grave. Pero este código, además de lo de las tres causales, además de lo de la iglesia, que te digo es grave, también está todo el tema de la prescripción de los delitos de incesto y abuso sexual. O sea, y esto es grave, porque una niña que la violan a los 3, a los 4, a los 2 años, a los 5 años, no es verdad que está en condiciones de desafiar a su padre o a su abuelo de denunciarlo, porque además socialmente hay un encubrimiento de este tipo de delito. Y es quizá a los 40 años que esa niña o ese niño va a poder denunciar ese abuso que recibió de su padre, de su abuelo, y entonces de su ya hermano. Entonces le dicen, ya caducó. Ya caducó, ya no ya hay caducó, ya usted posibilidad. cargue con eso. Ya. Pero también este código también da una licencia, y esto también es un asunto grave, de criminalizar la protesta. Es este código también criminaliza la protesta. Entonces, esto es grave porque, o sea, esto en la Constitución Dominicana está permitido el derecho a la reunión, pero bueno, hay a la un movilización. aspecto relacionado con la labor del Tribunal Constitucional y el Código Penal, que ya tú mencionaste, el precedente de que el procedimiento de aprobación del Código con las causales fue inadecuado, porque fue una sola sesión, debió pasar al Senado de la República, no pasó, etc. Pues vamos a hablar de eso en el último segmento, cuando volvamos en un momento, en este diálogo con Sergia Galván. Volvemos ahora. En caso de que se aprobara un código penal como exige la coalición por el derecho a la vida de las mujeres, ¿podría ocurrir que el Tribunal Constitucional lo declare inconstitucional, el código? Como ya pasó. Es un riesgo. Bueno, pues entonces la cuestión es que el Tribunal Constitucional está compuesto de un modo tal que hay allí personas interesadas en llevar ese caso para evitar que el Código Penal con las causales se convierta en una ley permanente. Sí. O sea, es un riesgo en el país, que tiene el país, porque si lo aprueban con las tres causales, nosotras sabemos que, y ya lo han anunciado, que se va a recurrir ante el Tribunal Constitucional y no tenemos la total certeza de que el Tribunal Constitucional actúe bajo una lectura adecuada de la Constitución y de los compromisos internacionales en materia de garantía de derechos humanos que tiene el Estado dominicano. Una mala interpretación del artículo 37 o que obvie los artículos 42, 74, 38, 5 y 61 de la Constitución dominicana. Pero igualmente, si se aprueba sin las causales, nosotras vamos a agotar todos los recursos que sean necesarios en la vía interna y también haciendo uso del derecho internacional de los derechos humanos. O sea que realmente esta es una lucha. Ustedes van a utilizar todos los recursos que tengan para invalidar el código. Todos los recursos que tengamos para invalidar un código que no sea garante de los derechos de las mujeres, los derechos de la niñez y los derechos de la ciudadanía. Vamos a utilizar todas las vías posibles. Pero nosotras esperamos no tener que llegar
a esos niveles. De hecho, quiero decir que en este momento República Dominicana tiene el caso de Esperancita, está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Contra el Estado Dominicano? Contra el Estado Dominicano. Ya está en la Comisión Interamericana. Fue admitido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es más, ya hay una decisión. Estamos a la espera de que se comunique oficialmente tanto a nosotras, las peticionarias, como al Estado, porque no sabemos es una condena al Estado, decisión, entonces. no sabemos la decisión que ha tomado la Comisión Interamericana, pero sí sabemos que ya se tomó una decisión. ¿Y qué relevancia tienen para ustedes organismos como los de Naciones Unidas, incluyendo UNICEF, incluyendo todos los organismos internacionales que han pedido protección de niñas, niños y adolescentes, que han pedido un código penal que contenga elementos que sean sancionadores de las violaciones de derechos, que no sean permisivos y tolerantes de los violadores? Para nosotros tiene, yo creo que el mismo valor que para todos los ciudadanos. Los derechos humanos en República Dominicana y... Hasta Amnistía Internacional ha dado declaraciones en ese sentido. Pero es que son constitucionales. O sea, los convenios y tratados internacionales tienen el mismo rango constitucional. Eso no lo decidí yo, eso no lo decidió UNICEF, eso lo decidió el país, República Dominicana, cuando modificó su constitución en el 2010. Dijo, ojo, todos los convenios, todos los tratados tienen igual valor constitucional. O sea, que los mandatos de la Convención de los Derechos del Niño, o de la Convención de los Derechos de las Mujeres, o de la Convención sobre Discapacidad, tienen el mismo valor que la Constitución dominicana. Y el Estado está obligado, combinado a asumir esos derechos que están ahí. Son derechos consagrados, son derechos que forman parte de nuestro marco legal en República Dominicana. Entonces, por tanto, y aunque aquí se quiere alegar ignorancia cuando dicen son intereses foráneos, no, la Convención de los Derechos del Niño es parte de nuestro marco constitucional. ¿Y qué tú crees de las voces que dicen, no, salgámonos de Naciones Unidas y de todos esos organismos internacionales que lo que nos quieren imponer? Imposible. Ahí no hay vuelta atrás. República Dominicana no se va a quedar aislado de la comunidad internacional. Sería llevarnos a un Estado fallido y el Estado no lo va a hacer. O sea, no lo va a hacer. No lo va a hacer. O sea, eso es imposible. Por más que aleguen, por más que digan no. Dime tú, si el Estado quisiera, no estuviera negociando posiciones dentro del sistema de Naciones Unidas. Ahora estamos en el organismo principal de derechos humanos en Ginebra, donde el Estado dominicano hizo fuertes negociaciones para estar ahí. O sea, te está diciendo, yo estoy de acuerdo con este organismo de derechos humanos que bastante recomendaciones y sanciones ha mandado para el Estado dominicano. Entonces, eso es alaraca, eso es cuento, eso es cuento de camino. El Estado dominicano jamás se va a salir de las Naciones Unidas, jamás se va a salir de reconocimiento de los derechos. Sergia, una idea. Como cada vez los partidos son más eclécticos y no hay como un fundamento ideológico para los partidos, ¿verdad? Porque ahora tú dices, bueno, el PRM es el que está gobernando y el que tiene más legisladores, pero tú tienes... O sea, tú me dices que no es como demócrata o republicano, donde tú sabes si es demócrata, usted va a estar a favor del aborto, a favor de los derechos. Aquí no es así. Entonces, tú tienes reformistas
que están a favor y que están en contra. Tú tienes PLDistas que están a favor y que están en contra. Tú tienes FEPUDeístas o de Fuerza del Pueblo que están a favor y en contra. Y PRMistas también. Así es. Entonces, ¿por qué las organizaciones de la sociedad civil no ponen un empeño en trabajar cerca a los partidos políticos para la escogencia de sus candidatos a puestos congresuales y municipales, de manera que se escoja en los partidos a candidatos que sean gente que reconozcan derechos, que no sean dinosaurios? Porque de verdad que el cambio tiene que verse también a nivel congresual, no solamente en la presidencia de la República. Bueno, mira, yo creo que hay roles diferentes. Las organizaciones de la sociedad civil tienen roles muy distintos a los partidos políticos, son roles distintos. Yo creo que las organizaciones de sociedad civil de manera permanente han estado haciendo cuestionamiento dentro del marco de su actuación en los momentos de campaña, también a la escogencia de candidatos que no son idóneos por todas esas razones que tú planteas. Pero yo creo que hay una responsabilidad en términos de la clase política dominicana y de los partidos. Entonces yo creo que hay que dar una lucha grande a lo interno de los partidos. Yo creo que aquí se requiere una transformación en los partidos políticos. Aquí se requiere también que los partidos políticos se inscriban dentro de dentro de su propia legalidad. Yo creo que aquí hay que mejorar la ley de partidos políticos, aquí hay que mejorar la ley electoral y por supuesto ese rol que tenemos en la sociedad también de ser veedores. Pero son cambios profundos, porque aquí la política se ha convertido en un negocio. Fausto, es un comercio. Tú te encuentras con candidatos honestos, responsables, comprometidos, como José Horacio Rodríguez, que te saca 16,000 votos en la circunscripción número 1, y que hay candidatos que sacan menos de 6,000 votos y están en el Congreso. Y José Horacio no está. Y José Horacio no está. Entonces, te habla de la inequidad que hay aquí en la política. Pero cuando un candidato te dice, yo gasté 60 millones de pesos, yo gasté 150 millones de pesos para una candidatura a senador, tú dices, bueno, pero ¿y qué gente seria, trabajadora, comprometida con derechos del pueblo, va a poder competir? O cuando tú dices, bueno, es que aquí... Bueno, pero hay leyes sobre los gastos de campaña de los candidatos y los partidos, pero a diputados, alcaldes. ¿Y tú crees que aquí se cumple esa ley? Bueno, por eso que yo te digo, hay que fortalecer, hay que demandar. Hay que hacer que se cumplan. Totalmente de acuerdo contigo. La ciudadanía se tiene que empoderar y pedir que eso se cumpla, que se cumpla la ley de financiamiento, la ley de propaganda. Bien, y si una persona ha pasado por una situación como, por ejemplo, acusación indecorosa por violación sexual, acusación de corrupción, de tráfico de personas, uso de drogas o tráfico de drogas, que esa persona, por lo menos el expediente se conozca antes y se sepa de quién es que se está proponiendo como candidato. Y que la Junta Central Electoral tenga la capacidad. Tenga exactamente la capacidad y la orientación de objetar a esas personas. Totalmente de acuerdo contigo. Pero aquí este Estado se mueve en términos de una impunidad política. Porque las declaraciones de Sergio Cedeño, el diputado de la Romana, del Partido Revolucionario Moderno, Eugenio Cedeño, sí, ¿verdad? Eugenio. No sé, me parecen que son el reflejo de una actitud y de una conducta misógina, absolutamente. Es decir, la mujer no tiene derecho. La mujer no es un ser humano, es un ente de satisfacción de un apetito sexual.
Totalmente. Pero además, lo que dicen que es el hombre el que lo sí. tiene y el que lo utiliza. Pero, y además siendo apología del derecho, porque además, déjame decirte, lo que él dijo en contra de lo que él se pronunció, está en la ley 2497, por ejemplo. O sea, él se refirió, hizo alusión a aspectos que forman parte de nuestro marco legal, que él, como diputado, está en la obligación de asegurar que se cumpla, de fiscalizar que se cumpla. Mínimo, aquí estamos en un manto de impunidad grande. Yo creo que este país, de verdad, nosotros necesitamos mejorar en términos de transparencia, en términos de la impunidad, en términos del ejercicio ciudadano también de los derechos, porque también aquí hay una ciudadanía que está dormida. O sea, frente a estas violaciones de código, en el Código Penal, o sea, tú esperarías que la ciudadanía esté aquí, pero realmente yo creo que esto ha llegado a unos niveles tan grandes de impunidad, todos estos casos que ameritan realmente un cambio profundo. Hay una cosa muy positiva, Sergio, al final tengo que decirlo, algo sumamente positivo. En 22 años que tenemos discutiendo el código, nos hemos quedado con la sanción del 317 del Código Penal actual, pero hemos dado la batalla, se ha dado la discusión, la gente ha reconocido los derechos. Por supuesto. No los diputados y los senadores. Sino la ciudadanía. Sino la ciudadanía. Y yo creo que tú sometes a votación esta cuestión, un plebiscito, por ejemplo, y yo estoy completamente seguro de que las posiciones a favor de las causales ganan. No, porque son las posiciones a favor de la vida. De la vida de la madre que procrea. Son las que defienden los derechos, definitivamente. Por supuesto que ha habido un avance significativo en la ciudadanía cada vez más. Y como tú dices, la vista pública fue una expresión también del reclamo de la ciudadanía. Es una lástima que la clase política gobernante no vea ni escuche. Vamos a tener el optimismo de que nos vean y nos escuchen. Gracias. Muy bueno, Sergia. Eso, que nos vean y nos escuchen. Gracias, Sergia Galván, por esta interesante conversación y por sus puntos de vista tan interesantes y objetivos también. Señores, gracias por la compañía a ustedes en este diálogo sobre este tema importante del Código Penal que ha estado y estará en debate en estos días otra vez. Así es. Bueno, hasta luego.